La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Programa de viernes con el doctor Edgar Grajeda. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muchas gracias por sintonizarnos. Es el 1 de diciembre y con ello, pues ya sabes, declaramos oficialmente esta temporada de abrazos, de besos, de calorías y por supuesto de cuidar mucho a nuestras niñas y niños. Hoy de hecho vamos a hablar de cuestiones muy particulares con el doctor Grajeda, que es pediatra, y yo les invito a que aprovechen el programa y que le hagan las preguntas que deseen. Vamos a hablar del cuidado de los genitales en las niñas y en los niños. Muy interesante siempre, higiene básica, y creo que de paso, pues además platicaremos con el doctor de cuestiones que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo de estas criaturitas. Bienvenidos todos, está Toño Oregel en los controles de audio, Karen Escamilla en la producción y Valeria Valdés en los teléfonos, con Abraham Mendoza que nos toma imágenes aquí en la cabina de Radio Mujer para que ustedes por supuesto se sientan en casa. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Feliz como todos los viernes primero. Feliz como lombriz en diciembre. Bueno, ya sabemos, empieza ya huele a sentir. Fil, ya huele a Navidad. Es que cuando llega la feria del libro, ¿qué le platico yo? Ya se siente, en efecto, que el año se acaba, empezamos a cerrar o empezamos a abrir el corazón, cualquiera de las dos. Los niños van a salir de vacaciones ya en unas semanas. Hoy no fueron a la escuela. Entiendo que hay muchas buenas intenciones con las pastorelas, los festivales, las posadas, y quiero además que con el tema que nos trae el día de hoy, doctor, nos ponga a estudiar a los papás. Claro. Los genitales no es una parte del cuerpo que observemos detenidamente los papás. Sigue habiendo temor, vergüenza. A ver, cuénteme, ¿cómo es en la consulta con el pediatra? Sí, de hecho, el día de hoy, si tú me lo permites y si los papás también, preparé el tema totalmente diferente. La primera parte hablaremos de la niña, la segunda hablaremos del niño y la tercera hablaremos de los testículos, porque encuentro muchas cosas en los testículos y normalmente los papás ni los ubican. O sea, ¿no vamos a hablar de los testículos cuando estemos hablando del niño? O sea, la propuesta sería, la primera parte del programa hablar de genitales femeninos, ¿sí? La siguiente de genitales masculinos, y la tercera dedicársela a patología testicular, porque es muy alto la incidencia, es mucho lo que se conoce ya en este momento y que podemos hacer como prevención, y sobre todo que se asocia a dos conductas que son muy problemáticas. Una es el cáncer de testículo en el adulto y la otra es la disminución en la fertilidad, un problema que está empezando ya a golpear a nuestra sociedad, lo que es la fertilidad. Entonces creo yo que como club debemos ir al día y debemos ir preparando como todo este tipo de detalles. Pero sí, en la consulta es difícil. Desde el momento en que estamos abordando el tema, los papás me dicen que colita, me dicen que la cosita, que me dicen que es que sus partes, es que su... Y yo no sé... Es la forma en la que se le nombra. Sí, yo no sé si estamos hablando del ano, no sé si estamos hablando de la vulva, si estamos hablando de los testículos. Siempre yo creo que ha habido tabú. Bueno, con esto las cuestiones del pudor, ya sabes, yo creo que es muy marcado en los extremos de la vida y también son cuestiones socioculturales y sobre todo temas de muchísima controversia que para mí ya no lo son, como lo son la circuncisión, los ejercicios, cómo se debe de lavar una niña, si se le puede poner jabón, si hay que ponerles productos de higiene íntima, todo ese tipo de detalles, desde los cuidados del pañal, desde el ventilar, desde el reflexionar acerca de qué tipo de ropa interior estamos poniéndole a nuestros hijos
hijos, desde el saber qué hormas están utilizando en la ropa. De repente, si entra de moda un pantalón skinny, no lo piensas, y a tu hijo lo traes ahí con los testículos todo el tiempo para arriba. Entonces, creo yo que sería interesante reflexionar acerca del tema. Bueno, es que es muchísimo, un amplio tema, muy interesante. Sí. Los que sean papás y mamás de niñas estarán atentos, los que sean papás o mamás de niños estarán también igualmente atentos. Me encantaría que sus preguntas llegaran, por eso desde este momento les recuerdo nuestras líneas telefónicas. En cabina, en vivo, llámenos para que así pueda llegar su inquietud con el doctor Grajeda. Los teléfonos son 3122-1190 y 3647-1883. Nos puedes enviar un mensaje por WhatsApp, el número es el 3310-190712. Repito, 3310-190712. Así que atentos, vamos a empezar la clase. El doctor Grajeda es pediatra, viene listo a hablarnos de los genitales y en particular comenzamos con las niñas, doctor. Muy interesante. Sí. Creo yo que todo inicia en el momento en que conocemos a nuestro hijo. Entonces todo inicia en el hospital, todo inicia cuando estamos todavía aún en contacto con los médicos. Nuestro primer papel es checar los genitales, checar que estén perfectamente diferenciados. Si es niña, que tenga genitales de niña. Si es niño, que tenga genitales de niño, y cualquier cosa que parezca que no está dentro de lo que esperamos, comentarlo con el médico. Porque, por ejemplo, no es el punto alarmar, pero hay una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, y son niños que parecen hombres con un falo, con un pene, que no tienen testículos, pero que sin embargo tienen hiperplasia suprarrenal congénita y son mujeres. Entonces, en los testículos casi nunca nos fijamos. Lo digo porque como en la exploración lo realizo, en muchas ocasiones le pregunto a los papás, ¿ya estaban descendidos los testículos? Los dos estaban en la bolsa, en el escroto, que es donde normalmente se depositan los testículos, y la gran mayoría de los papás no lo saben. Porque al momento de estarle haciendo tú el aseo a tu hijo, si lo rozas, el testículo se sube y se llama reflejo cremasteriano. Entonces sería normal que se esconda, pero los papás deben de corroborar la anatomía de cada uno de sus hijos. En el caso de las niñas, nos hemos encontrado con que en muchas ocasiones los labios nacen adheridos. Y no es una patología así como que del otro planeta, es una patología que vemos comúnmente. Uh-huh. Y con una crema a base de estrógenos es suficiente para que se abran esos labios. Entonces, los papás le tienen mucho miedo, le tienen miedo al cordón umbilical, que no le tengan miedo a los genitales. Sí, claro. Así. Entonces, tratar de, con las manos muy limpias y sin lastimar, tratar de identificar que se aprecie el meato urinario, que se aprecie la anatomía normal y pues me pongo en este momento en el lugar de un papá que es su primer bebé y que es niña, uh-huh. Pues debe de ser un poco difícil, pero en términos generales, número uno, que esté diferenciado. Segunda, cuando tenemos ya al bebé, pues debemos de recordar que las evacuaciones en los primeros días son muy numerosas y que viene la cuestión de lo del pañal. Bueno, utilizar de los que tengan más tecnología, que estén bien ventilados, tratar de siempre, hemos hablado mucho del cuidado del aseo del genital de adelante hacia atrás. Bueno, pues ahora se hace hincapié, no solo para el niño que va al kinder, también se hace hincapié para el papá. En el momento en que está cambiando el pañal, debe de él mismo conservar esa misma actitud, es decir, empezar por el área anterior, por el área de donde está la vulva, e irse para atrás sin regresarse. ¿Por qué? Porque sabemos que se va a empezar a colonizar el intestino y podría contaminarse la parte anterior. Pero bueno, lo que nos acaba de decir el doctor, así muy de pasadita, muy de rapidito, asumiendo que todos lo hacemos y lo sabemos, en verdad es para repetirlo, es para ponerle atención e incluso observar si yo lo hago. Si así limpio a mis hijas, si así les enseñé, el día de hoy vamos a seguir escuchando a hablar de los cuidados de los genitales para niñas y niños, por eso les invito a quedarse hoy con nosotros y escuchar más con el doctor Edgar Grajeda. Nos vamos a una pausa. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. Bueno, ya para estas fiestas decembrinas, seguro estarán pensando en preparar platillos deliciosos y yo les tengo una sugerencia, la elección de la pasta. Ese es el primer paso para conseguir un éxito en esos platillos que piensas compartir con tu familia. Si no sabes
para empezar, ¿qué puedes cocinar hoy? Pues una rica pasta. La pasta Lucchetti nos está consintiendo a las familias aquí en México. Puedes hacer una rica sopa de pasta tradicional o sorprenderlos con una pasta con vegetales, hecha con jitomate, con espinaca. Le puedes dar variedad y lo mejor a un precio de todos los días. Es Lucchetti, es la pasta ideal para compartir en familia y es fácil de preparar y es muy nutritiva. La puedes buscar en tu autoservicio de preferencia. Para mí la pasta es Lucchetti. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. Continuamos con Club de Mamás, la mamá de los pollitos en la radio. Estamos platicando con el doctor Edgar Grajeda y estamos aprendiendo de la higiene y el trato que hay que darle a los genitales en niñas y niños. Me encantaría que hicieran sus preguntas papás, mamás, los abuelos. Me encantaría que todos aprendiéramos juntos porque, bueno, asumimos que están los niños sanos y que siempre estará un pediatra para atendernos cuando no lo estén. Pero todo lo que hacemos los padres cuando esos niños están sanos, justo va a que se mantengan en esa salud, y mucho de lo que observamos es materia ya en la consulta del pediatra. O sea, el pediatra nos va a preguntar, nos va a cuestionar, y si hay algo que no nos cheque, pues nos va a ayudar a resolverlo. Doctor, en los genitales, en donde estamos ubicados ahorita con una lupa, queremos saber, ya nos indicaba en las niñas lo que hay que observar, en los niños en lo que hay que observar, pero díganos si es esa parte en el cuerpo que va a tener, como otras más, una evolución, si primero se va a ver de una forma y después se va a ver de otra, o si es como los ojitos que tienen un solo tamaño y que la cara va a ir creciendo y que con ello pues también vamos a ir viendo cambios, pero no tan significativos. Sí, debemos de partir de un principio. Cuando sea un niño o cuando sea una niña, viene en un cuerpo. Entonces, el cuerpo de la mamá, todo el tiempo que permanece el niño en contacto con la mamá durante el embarazo, la mamá le transfiere, por así decirlo, su estado hormonal o se lo transmite. Entonces, una niña en el momento de nacer, sus labios mayores, sus labios menores, sus genitales son voluminosos, son turgentes, son rosados, puede tener incluso un tipo de secreción blanquecina, y también no solo eso, sino incluso presentar una menstruación. Este evento va a durar solamente 3 semanas. A la tercera semana de vida, la cantidad de hormonas que la mamá logró transmitirle por el cordón umbilical y que nosotros la suprimimos al momento de pinzar el cordón, van a dejar de hacer efecto, y entonces esos genitales que se vean tan generosos, que se vean tan estrogenizados, tan influenciados por la mamá, se empiezan a hacer unos genitales delgados. Entonces los labios mayores empiezan a disminuir de tamaño, los labios menores también, el himen empieza a hacerse se empieza a percibir, y es un himen que está un poquillo más amplio de lo que normalmente lo encontraríamos, y todas estas condiciones junto con el cambio del pH, porque cuando está estrogenizada una niña, el pH es ácido, es decir, el medio ambiente de esa parte es totalmente, como hablando de una acidez que impide que se desarrollen hongos, bacterias y mucho otro tipo de gérmenes. Entonces, ya hacia la tercera semana, ya el pH de este medio ambiente, de este genital, va a acercarse tanto a 7, que es muy parecido al del agua. Es decir, un sitio que es vulnerable, un sitio que está menos, su capacidad anatómica de defensa ha disminuido, tanto física y como con características como lo vienen a hacer el hecho de que ya no hay una acidez. Además de eso,
Cuando un niño nace, empieza a formar su flora intestinal, y esta flora intestinal logra su pico máximo hacia el 3er mes de vida. Por tanto, si el niño tiene, si en este caso estamos hablando de una niña, tiene contaminación fecal, pues entonces va a haber más posibilidad de que tenga contacto con hongos, con bacterias, y entonces podría haber una irritación, podría haber alguna inflamación, y entonces también puede haber cualquier dato de enfermedad que por fortuna en la gran mayoría de los casos es inespecífica. Es decir, muchas niñas que se presentan al consultorio por presentar comezón, por presentar irritación, no tienen una causa clara y objetiva que se pueda aislar en el laboratorio como para requerir un tratamiento específico. Por tanto, la primera línea de tratamiento en la inflamación o en la infección de la vulva de la niña. En la niña hablamos de vulvovaginitis porque normalmente se ve involucrada la vulva, que es la parte de los genitales externos, y el tercio anterior de la vagina, puesto que se supone que una niña no tiene actividad sexual. Entonces la mitad son inespecíficas y simplemente vigilamos las técnicas de aseo. La técnica de aseo número 1, pues debemos de seguir vigilando que sea de adelante hacia atrás, que sea con agua generosa, no aplicar directamente ningún tipo de jabón. Si se aplica debe ser en pequeña cantidad y debe ser alguna espuma de algún jabón muy suave, y además de eso debemos de tratar, en el caso de las menores de 2 años, tener los cuidados de que sea el pañal adecuado, que sea el de la talla adecuada, que no ajuste mucho, no estarle aplicando cosas químicas con olores, porque de repente quieren aplicarles productos que ya tienen demasiados químicos. Aquí sí me gustaría hacer un paréntesis, doctor, en la, digamos que la costumbre cuando llega un bebé es todavía, incluso regalar en el baby shower. Talco. Prohibidísimo. Fíjese, repítalo, el talco no se les debe poner a los bebés. Prohibido, desde que yo soy pediatra. Ya tiene muchísimos años. ¿Pero por qué siguen vendiendo talco para bebés si el talco está prohibido? Porque vivimos en una sociedad donde todo lo que se vende o todo lo que la gente compra lo siguen vendiendo. Claro, tiene usted toda la razón. Sí. Por eso tendríamos que hacer una lista de por qué siguen vendiendo todos estos productos químicos para la limpieza cigarro, del hogar. Alcohol, Sí, bueno, yo me iba a los que uno pensaría que son inofensivos. Oye, vas a limpiar tu casa con esto, por eso es que compras aquel producto, aquel atomizador, por eso es que quieres que huela bonito y entonces compras esas pastillitas. Y bueno, ya hemos hablado de lo tremendo que es para la salud al respirar y al estar en contacto con todos esos químicos. Sí, y es que es una obsesión porque los niños huelen a osito, a florecita, a bebé. O sea, simplemente un niño debe estar limpio y punto. Simplemente se debe utilizar el agua y se debe utilizar un jabón neutro o un jabón hidratante que no reseque tanto esas áreas, y de preferencia asesorado con el profesional. Yo creo que de alguna manera también debemos de tratar de, porque mucha gente utiliza la maicena y pues bueno, es menos tóxica que el talco, pero favorece la aparición de hongos. En muchas ocasiones llegan los niños atascados de pastas, y entonces cuando tú usas una pasta muy gruesa en los genitales, los pañales modernos tienen microporos para que rápido pase la orina hacia la gelatina del pañal y no se mezcle con la pipí y no se forme el amoníaco y no dé la dermatitis del pañal. Entonces, si tú estás usando en exceso la pasta, estás tú mismo bloqueando la función del pañal, y con eso lo único que estás consiguiendo es que tu bebé ventile mucho menos esa zona, que haya más probabilidades de que le queme. Y debemos también hacer énfasis en que es importante cambiar el número y veces adecuada el pañal de nuestros hijos. Checar la calidad, checar que no a todos los niños son compatibles con todas las marcas y los tipos de pañal. De repente ves papás comprando pañales en la tienda que obviamente el paquete está abierto. También debemos de tener cuidado nosotros, como el lavarnos las manos, el no traer las uñas largas, el tratar de... Ha habido casos, y ya me ha tocado en el consultorio, en donde el niño tiene algún problema de papiloma o algo, y buscando y descartando la posibilidad de abuso sexual, que es lo primero que buscaríamos, encontramos con que los papás son los que tienen el papiloma, pero pues en realidad si no hay una adecuada higiene, aumentamos el riesgo de contaminar a nuestros hijos. Entonces creo yo que siempre debemos de tener mucho cuidado, sobre todo con las niñas, porque su genital viene a ser
en el caso del niño es una prominencia, en el caso de la niña es como un tipo de cavidad. Entonces debemos de mantenernos al tanto, debemos de tratar de que no se contamine mucho con materia fecal. Cuando ocurra esto, realizar un aseo, no tenerle miedo, hay que tratar de generar un flujo de agua limpia, para que con el simple hecho de remover este tipo de material a veces es suficiente, y si persistiera por más de 2 semanas debes de acudir al médico, porque hay el otro grupo que correspondería a las vulvovaginitis específicas, en donde el médico se auxiliara del laboratorio y entonces ya puedes ubicar cuál es la causa y cuál es el tratamiento. Pero para cerrar esto de lo de las niñas, decirles, siempre vigilar la técnica de aseo de adelante hacia atrás, desde recién nacidas hasta cuando estén en el kinder y en cualquier momento. No favorecer esa posición donde separan las piernas y hacen el barrido de atrás hacia adelante. Es decir, siempre el barrido será de adelante hacia atrás. La siguiente es, siempre debemos de utilizar, ya una vez que dejan el pañal, ropa interior 100% algodón, debe de ser lavada de manera normal y con doble enjuague, o en su defecto con detergente líquido y enjuagarla con vinagre blanco. Debe de ser ventilada. Debemos de desalentar el uso de las pijamas en las niñas, que son como en forma de pantalón. Se debe de alentar el uso de los camisones para que se ventile de una manera adecuada los genitales de las niñas. Debemos de mantenerlos en peso adecuado, porque también cuando un niño aumenta de peso, esa zona tiene mucho menor ventilación. Debemos de tratar de evitar el uso de químicos. Debemos de tratar de evitar que el niño se toque los genitales con las manos sucias. Sabemos perfectamente las etapas psicosexuales de los niños y que en alguna de ellas les dará mucha curiosidad por autoexplorarse. Entonces, en estos casos es importante que los niños mantengan también sus manos limpias para que no se vayan a contaminar o no vayan a pescar alguno de los gérmenes que pudieran estar alrededor. Aparte de todo esto, es importante como acostumbrar a nuestros hijos en la técnica de aseo, colocarlos en una posición con la pierna separada para que el flujo del agua haga su fin. Y cuando vemos irritación, se recomienda como medida inicial aumentar a 2 aseos, es decir, en la mañana y en la noche. Y sabemos que indistintamente de la etapa de los niños, en muchas ocasiones quedan húmedos con orina. Entonces tratar de ubicar si pasa esto, sobre todo cuando están en la etapa del entrenamiento, y todo, cambiarlos frecuentemente de ropa interior. Y en el caso de las niñas, se recomienda también el estar al tanto de que no vaya a haber algún otro tipo de cosas, como pues sabemos que el abuso sexual es una realidad, es un tema que nos duele mucho tocar, pero por desgracia se da en el seno familiar el 90% de los casos, es más frecuente de lo que nos imaginamos. Y por último, y para cerrar con esto, quiero comentarles que hay una cosa que es cuerpo extraño en genitales femeninos, y esto es muy fácil, es un olor típico, es un olor como echado a perder. Cuando se refiere a cuerpo extraño en genitales, y hablando de las niñas, que es en donde estamos, puede ser que la niña se haya llevado hacia esta parte, hacia sus genitales, algún juguete, algún pedazo de comida, algo. Sí, como parte de su exploración. Pues los niños sabemos que son inquietos por naturaleza, pero también muchas veces puede ser por parte de los padres, porque por ejemplo a la prisa no utilizan un Kleenex y quedó se queda ahí un trozo. pegado. Okay. Sí. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos a hablar un poquito más de esto. En los genitales de niñas y niños hay mucho que aprender. Bienvenidos todos los que acaben de llegar. Seguimos con el doctor Edgar Grajeda. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCW, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. ¿Verdad? Porque tenemos ese regalo y porque pueden preguntarle lo que deseen. Los niños ya en unas cuantas semanas estarán en casa, corriendo, quitándole las esferitas al árbol las que apenas le vas a poner, ¿verdad? Entre la pastorela, el buñuelo y la vacación,
Creo que también hay que poner atención nosotros en, obviamente, cuidarlos del frío. Ahorita el doctor podrá hacer un paréntesis más tarde en el programa para hablarnos de estos cuidados generales en invierno. Hoy estamos con él platicando de los genitales en niñas y en niños y de cómo, obviamente, los padres podemos tener una precaución y una prevención en materia de los cuidados. Y estábamos apenas con las niñas, doctor, y estábamos con estos cuerpos extraños que dice, es común, bueno, no sé, es común que los encuentre, o sea, el pediatra que revisa a la niña se encuentra con que en efecto le dejaron un pedazo de papel cuando la limpiaron. Sí, lo que ocurre es que nosotros tenemos así como un algoritmo y, por ejemplo, cuando hay simple irritación, y casi siempre no es en los genitales, sino en el área del pañal, y eso pues sería motivo de todo un programa, lo que es dermatitis del pañal. Entonces tratamos primero de corregir todo lo que es respecto a la piel. De repente sigue la irritación en los genitales y pues no solo hay que pensar en esto, también la dermatitis atópica da en genitales. Pero si tú ves que esto está persistente, entonces ya tienes que empezar a buscar otras causas. Y en este caso nosotros mandamos al niño al laboratorio a que le hagan un granicultivo, porque por su cercanía con el ano pudiera ser parasitaria, pudiera ser bacteriana, pero comentábamos en la gran mayoría es inespecífica. Cuando a pesar de todo lo que hacemos seguimos fracasando y sigue habiendo un olor específico que es así como a algo echado a perder y que sigue una secreción hialino, así como mucoso sanguinolento, pero como transparente sanguinolento, que es característica, entonces inmediatamente iniciamos la búsqueda de un cuerpo extraño. En muchas ocasiones tenemos que auxiliarnos de la ginecóloga, en muchas ocasiones es fácil y con la simple separación logramos ver un trozo de papel o a veces les limpian con algodón y es muy fácil que se quede el algodón. Entonces, por eso es interesante utilizar como por ejemplo una gasa. Yo no estoy muy a favor de las toallitas húmedas, yo estoy más a favor de que unas 2 veces al día el aseo sea generoso, el aseo sea adecuado para retirar todo lo que el niño pudo haberse embarrado o contaminado durante el día. Ya cuando encontramos que esto persiste, entonces ya empezamos a pensar en un cuerpo extraño. No son tan comunes, pero sí he visto muchos casos. Entonces creo que es algo que no nos debemos de olvidar. Cuando el olor sea raro, cuando sea persistente, cuando se vea como sanguinolento, hay que pensar en estas causas. Y bueno, pues vamos a pasar ahora, si estamos de acuerdo, al cuidado de los genitales en los niños. Y pues al igual que en la niña, es importante desde el momento en que nacen identificar. Es importante que anatómicamente al momento de que estamos en el cunero, al momento en el que nos llevan a nuestro hijo por primera vez, chequemos y ubiquemos anatómicamente todo lo que se debe de identificar en un niño. Bueno, pues el pene debe de estar perfectamente diferenciado. La piel que le cubre a la cabeza del pene o al glande se llama prepucio, viene la parte del cuerpo y después de esto es importante y es algo que siento yo que no hemos sabido cuidar, ubicar los testículos. Los testículos deben de estar descendidos, ambos deben de estar colocados en la bolsa donde normalmente se encuentran los testículos se llama escroto. Y si no los encontramos, inmediatamente comentarlo con el pediatra, porque actualmente ya hay todo un flujograma de lo que le hacemos a un niño cuando el testículo no se encuentra descendido. Comentábamos que hay un reflejo que se llama cremasteriano, que si nosotros hacemos así como un barrido de abajo hacia arriba en la piel del escroto, el testículo puede subirse de manera natural. Eso todos los niños lo tienen. Entonces, cuando estamos buscando intencionadamente el testículo, lo que hacemos es empezamos de arriba hacia abajo, tratando de con la mano izquierda, descendemos por arriba del pene, como tratando como de recorrer lo que haya en el canal inguinal, y con la mano derecha limpia tratamos de palpar los testículos. Si los testículos no los palpamos, es una situación que requiere de manera emergente descartar una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, que por fortuna viene incluida dentro del tamiz básico. Aún en el que hacen en el centro de salud o en el sector salud está incluida este padecimiento, pero si nosotros podemos irle ganando tiempo al tiempo, sería una situación interesante.
Una vez que ya ubicamos todo, viene la primera pregunta antes de salirnos del hospital. ¿Circuncidamos o no circuncidamos al niño? Y es una cosa que de repente los papás nunca lo pensaron, y entra el pediatra y es así como algo de o te subes o te bajas. La postura de la pediatría está súper clara y es no circuncisión. La postura de la pediatría es clara y es no ejercicios. La postura de la pediatría es clara y es no descenso del prepucio y no colocar mometasona y todas esas cremas que mandan por tiempos prolongados. Lo ideal y la función del prepucio es cubrir a la cabeza del pene, al glande, de su contacto con la orina y con el excremento. Por tanto, como papás, no debemos de hacer nada, absolutamente nada. Está demostrado científicamente y hay evidencia que el 30% de los niños la piel se les recorre de forma natural y queda la piel delgada, suavecita, sin estar gruesa, sin estar dura, y entonces esto se va a ir acercando mucho al momento que el niño deja el pañal. En el momento en que el niño va a orinar, el niño tiene una erección y eso es su ejercicio. Él mismo va recorriendo su piel y se ha demostrado que el 70% de los niños al llegar a los 3 años son capaces de que se les recorra de manera natural sin nunca haberles tocado esa parte del prepucio. Como papá, lo único que nos toca es el aseo de los genitales. Y aparte del aseo de los genitales, tratar de simple y sencillamente ver que no esté irritado y que no esté infectado. El cuidado pues es igual que en el de las niñas, utilizar agua con una escasa cantidad de espuma de algún jabón neutro o suave. Tratar de que esta espuma no toque el meato urinario, es decir, por donde orina el niño, porque podría irritarle y podría producirle dolor al niño. Seguir vigilando que estos testículos estén en su lugar, porque en muchas ocasiones los testículos, los no descendidos, van a requerir todo un tratamiento. Y antes nos esperábamos, ahora no. Ahora el niño que uno de los 2 testículos no está perfectamente descendido, lo enviamos a cirugía pediátrica al 6º mes de vida. La segunda etapa donde debemos de ser tajantes es a los 12 meses y la última oportunidad es a los 18 meses. ¿Qué pasa y a qué se arriesga un niño cuando el testículo no ha descendido? Bueno, en primer lugar, menos probabilidad de fertilidad, porque los testículos deben de estar normalmente colocados a 2 grados menos de la temperatura corporal. Es decir, la función del escroto es en tiempo de calor retirarlos un poquito del cuerpo y en tiempo de frío pues acercarlos, pero mantenerlos siempre a una temperatura menor. Y el otro problema que tenemos es que un testículo fuera de lugar tiene 10 veces más probabilidad sobre la población general de tener cáncer de testículo, sobre todo después de la pubertad. Entonces es importante checar que estén simétricos, bien posicionados, y si está subiendo y bajando, entonces a estos se les llaman testículos en ascenso y descenso, y estos niños se vigilan desde el que los detectamos hasta la adolescencia. Y tenemos que descartar que ese ascenso y descenso de testículo no está asociado a una hernia inguinal. El tratamiento es quirúrgico, en ocasiones el urólogo aplica un estímulo hormonal con alguna ampolleta o con 2 dosis, y bueno, esto ayuda a la maduración de las células. En las guías de la práctica clínica todavía no está bien avalado, todavía no hay estudios así como a muy largo plazo, pero aclarando, la postura es que la circuncisión debe estar indicado desde el punto de vista médico y debe estar justificado por todas las especialidades. No es una decisión de pasillo, no es una decisión de a mí me parece. Debe de estar, por ejemplo, ¿cuál sería una indicación para circuncidar a un hijo? Que tenga balanoprepucitis, es decir, que se le infecte frecuentemente la cabeza del pene y esa piel que se está desprendiendo de una parte sí y de otra no, y que está requiriendo tratamiento médico. Ese niño es candidato. O también el niño que tiene alguna malformación congénita que dentro de su programa y dentro de su proyecto de tratamiento incluye el estar retirando esa piel. O aquel niño que tiene infecciones urinarias de repetición. Pero hacerlo así como
como que porque los Sánchez, que porque los González, que porque el papá, que cuando el día que se meta a bañar y que el papá la tiene y que el hijo no la tiene, eso no está justificado desde el punto de vista médico y no es una práctica ética. Aquí tengo una pregunta por el WhatsApp de una señora pues agobiada porque dice que cuando nació su bebé, su ginecólogo y el pediatra le recomendaron que pues si el papá tenía la circuncisión, pues que también se le hicieran al niño, así tal como lo acaba de mencionar, y esto fue hace 6 años. Dice que todavía carga con ese pesar y pregunta si hay algunas consecuencias que pudiera tener. Las consecuencias son pocas. Una de ellas es estenosis del meato urinario. ¿Qué significa? Significa que empiezas a orinar más delgadito. Entonces, cuando una vez optaste por la circuncisión y que lo discutiste a nivel familiar y que dijiste, bueno, indistintamente de lo que digan las guías y todo, yo voy a circuncidar a mi hijo, después de la circuncisión es interesante poner vaselina en el orificio por donde orina el niño para que no se cierre, porque esa es una de las principales complicaciones que nos encontramos. Entonces, en el caso de este niño que tiene 6 años, no pasa nada, no es el primer caso. Comentamos que en muchas ocasiones los papás piden la circuncisión, no es nosotros los que tenemos la decisión, y es simplemente checar que esté orinando de un calibre adecuado. Vamos a ir a una pausa, regresamos a seguir platicando con el doctor Grajeda en la radio. Seguimos por el Facebook de Club de Mamás, métanse a sus redes sociales. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer eres tú, en el 1040 AM. Club de Mamás, si de repente escucharon solo fragmentos de este programa, búsquenlo, ahí dejamos la grabación para que ustedes puedan acudir a ella, compartirla, tomar nota, ¿verdad? Y también ponerse, como no, en contacto con nuestros colaboradores, en este caso con el doctor Edgar Grajeda. Seguimos con los niños, porque en eso estábamos hace rato, niñas y niños en genitales, los cuidados básicos y algunas particularidades. Y con los niños estábamos en el tema de la circuncisión. Sí. Y yo preguntaría si también hay algunas otras cuestiones que los padres puedan observar y que en efecto pues no lo sepan porque es su primer bebé. No sé, se me ocurre que de repente verán erecto el pene y pensarán, esto no está bien, que haya una erección en mi bebé si apenas, o en un niño chiquito. Sí, todos los niños presentan una erección previa a la micción. Cuando un niño va a orinar, siempre tiene una erección. De hecho, si tú estás revisando a un niño y entre más erecto esté el pene, tienes que tener cuidado porque te puede dar ahí tu sorpresa. Entonces, es una función normal del cuerpo. De hecho, durante la noche y durante el día, todos los niños tienen erecciones, no tienen ningún simbolismo de tipo sexual, sino es una cuestión fisiológica y normal. Y de hecho, indistintamente de cualquier cosa, el varón durante la noche debe tener erecciones durante toda su vida. De hecho, esto nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial cuando hay un trastorno de tipo emocional, que refiriéndonos a la disfunción eréctil, por ejemplo, en el adolescente, se monitoriza las erecciones nocturnas, y si hay erección nocturna quiere decir que la falla no es anatómica, sino de tipo emocional. Entonces, las erecciones son comunes. El que se exploren los niños los genitales son comunes, pero el problema no es que los niños se exploren, el problema es que los adultos nos asustamos. El problema es que los adultos estamos muy sexualizados, pero los niños, pues bastará saber las etapas del psicodesarrollo para entender que en cada una de ellas van a tratar de conocer el mundo a través de la boca, en otra van a tratar de conocer el mundo a través de las manos, y en otras van a ellos a autoexplorar su propio cuerpo. Entonces, en esto lo que debemos de hacer es no alarmarnos, no prohibirles, porque de repente va a decir el niño, bueno, ¿por qué me toco la nariz y nadie se asusta? ¿Por qué me toco mi oído y nadie se molesta? ¿Y por qué si me tocó el pene, todo el mundo ya me está echando agua bendita? Y esto asusta al niño, y entonces algo que no tiene un trasfondo, nosotros se lo estamos dando y le estamos dando importancia. Y como los niños siempre están buscando como vías de negociación, entonces de repente cuando nosotros les alertamos acerca de esto, pues como que hacemos que el mismo niño le transmitimos esa parte, y puede esto no tener requerir de la intervención de un especialista para que nos tranquilice y sepamos que es una parte normal del desarrollo del niño. Bien,
La señora Patricia Orozco, gracias por escribirnos, porque Saludos, nos cuenta que su marido tuvo que ser operado en emergencias cuando tenía problemas. Él no le había avisado nada a su madre de chavo, de adolescente, y que tuvo que hacerse la circuncisión. Sí. Ahora, eso determinó que sus 2 hijos estén circuncidados. Dice, no hemos tenido ningún problema, y además hace referencia a un estudio de que los hombres que con circuncisión, o mejor dicho, con no circuncisión, que les falte la circuncisión, podrían ser portadores de hepatitis. A ver, Pati, aquí la idea es poder dar, obviamente, las dos caras de la moneda. Sí, les voy a explicar una cosa. Por fortuna, a nosotros nos guían prácticas y nos guían ya algoritmos, porque si no, cada quien hiciéramos lo que quisiéramos. Entonces, ¿qué pasó muy probablemente en este caso? Bueno, resulta ser de que la piel que cubre el pene, ya dijimos que se llama prepucio. Si el prepucio tú lo estás lastimando y le estás haciendo ejercicio al niño, en cada ejercicio le haces 3 heridas. Imagínate acumular durante toda tu vida heridas, entonces haces una piel dura. Entonces el hombre llega a la adolescencia y como parte de la exploración de la adolescencia se recorre la piel, una piel que ya está lastimada, una piel que ya está cicatrizada y se le queda atorada. Y eso se llama parafimosis. Y han llegado niños adolescentes que ya la cabeza del pene está casi gangrenada y está casi morada, pero porque el niño se recorrió, quizás al bañarse, quizás al explorarse, quizás en cualquier momento se recorre y queda atorado en el surco de la cabeza y del cuerpo del pene, atorado, y así, literal, tenemos que entrar de emergencia, abrir esa parte y realizar la circuncisión. Totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo que las gráficas dicen que la circuncisión disminuye la incidencia de SIDA, principalmente. Y sobre todo cuando se realiza y se practica el sexo entre hombre y mujer. Pero en muchas ocasiones también ya hay estudios que muchas personas creen que por esto son inmunes, disminuyen o bajan la guardia en cuanto al uso adecuado del condón o del preservativo y resulta ser contraproducente. Entonces, sí disminuye la incidencia de papiloma. De hecho, la circuncisión está indicada cuando el prepucio está disfuncional, es decir, te casas, tienes relaciones para que se recorra el prepucio, es doloroso, está dura la piel, es una indicación de circuncisión, pero es una indicación médica en el adulto. Cuando hay cáncer en estadio número 1, es una indicación la circuncisión en el cáncer de pene, y también es una indicación cuando se es portador como varón del papiloma tipo 16, es indicativo de realizar una circuncisión por indicación médica. Desde luego, mi postura va a ser no circuncisión. ¿Por qué? Porque me guía la ética, porque me guía todo. Y la pregunta es, imagínense cuántos niños no van a nacer en nuestra ciudad el día de hoy, y cuántos de ellos van a ser circuncidados. Es una práctica, yo creo que a cualquier pediatra se nos antojaría. Tardamos en hacer una circuncisión 20 minutos y tú sabes lo que implica en ingresos a nivel económico. Es una práctica que para los pediatras que hacemos clínica sería muy atractiva. Se representa un ingreso altísimo. Uh-huh. De mi parte me fascinaría que las guías dijeran sí a la circuncisión, porque creo yo que quizás en estos momentos andaría en Hawái. Patricia, y creo que muchos de los que estamos escuchando nos preguntamos si parece tan bueno para la salud, tanto de ellos, hablando de los varones como de las mujeres, ¿por qué es tan satanizado? ¿Por qué en este caso las academias de pediatría, los colegios de pediatría tienen esta línea de no circuncidar? No circuncidar. Bueno, en primer lugar, hay muchas está perfectamente así identificado todas las complicaciones por la circuncisión. Por ejemplo, no todos los niños que son circuncidados se les toma un perfil de coagulación. De hecho, a ninguno. Uh-huh. Yo no he sabido a uno que digan perfil de coagulación porque va a entrar a circuncisión. Entonces, imagínate el accidente de tú cortar una piel, remover una piel y que el niño tenga algún problema de coagulopatía. El problema en el que te meterías. La otra, no sabemos cuánto va a medir y cuánto va a pesar el niño de grande. Entonces, no sabemos de esa piel
cuánta va a necesitar. Y sería muy difícil para un médico decidir. Yo he visto niños circuncidados que prácticamente no les dejaron piel, o sea, nada. Entonces digo, si va a ser una persona obesa, pues no va a haber mayor problema. Pero si es una persona delgada, hay personas, y ya me ha tocado como motivo de consulta, que tienen erecciones dolorosas porque la piel es tan escasa que al momento de entrar el niño a la adolescencia, el desarrollo del genital es más de lo que calculó el pediatra y puede tener una erección dolorosa. Eso sí me suena lógico. O sea, eso sí me suena lógico como un motivo para el cual no hacer la circuncisión, permitir que en este caso esta parte del cuerpo llegue hasta su tamaño normal. Sí. Y que en el caso necesario se realizara una circuncisión una vez que ya haya alcanzado su maduración. Claro. La otra, la que comentábamos, la estenosis del meato urinario, se ha asociado totalmente. Entonces, cuando un niño es circuncidado, es importante que se lo lubrique por donde orina con vaselina natural y que se esté vigilando que durante toda su vida el calibre de la orina sea el adecuado. Y además de eso, pues es una amputación. Y la bioética, que es una rama de la medicina, también lo condena. Aquí lo que usted está compartiendo no es su apreciación personal. No, es la de la academia. Exacto. Sí. Nos está hablando el doctor Edgar Grajeda de lo que los pediatras en los congresos de pediatría regulados por las academias y los institutos les indican. Y Clau, y me gustaría mucho que les compartieras a las mamás del club lo que me notificaron la vez que vine la vez pasada, que a partir de los programas están monitorizados por la COFEPRIS, están monitorizados por autoridades, y todo lo que nosotros digamos que esté fuera de contexto, o sea, lo que digamos no representa mis intereses personales. Así es. Por mí me pueden llamar y me pueden contratar, y a la salida con todo gusto lo hago. Claro. Pero tenemos que representar como lo que tiene que estar avalado por una guía o por una... Sí, una certificación, ¿no? Sí, ya no podemos decir tú y yo, a mí se me ocurre que puede ser esto porque yo lo pienso así. No, tiene que estar respaldado. Bien, muchas gracias a todos los interesados en continuar con el tema. Entonces, ¿no es recomendable los ejercicios que se realizan en el pene? Pregunta una mamá. Bajo ninguna circunstancia. Muy bien, ¿no se debe recorrer el prepucio en los niños cuando se bañan? Bueno, debe de ser una tracción, pero debe ser una tracción mínima, muy sutil, suave, así, sin que lastime, sin que irrite, y nada más para asear la punta del pene. Muy bien, con un testículo arriba, 10 meses desde que nació su nietecito, el otro abajo, su pediatra le dice que va a ir bajando con el tiempo. ¿Es verdad o qué nos recomienda? El límite es los 12 meses. Muy bien, entonces están todavía en el límite. Sí. Hace mucho frío en Chicago, nos están escuchando, un bebito de 6 meses, ¿cómo cuidarle sus genitales? Ale. Identificar que los testículos estén descendidos, tratar de no colocar químicos. Poner en práctica todo lo que dijo el doctor. Sí, tratar de alguna manera identificar que lo que platicamos desde el principio hasta el final, aplicarlo y no Muchas gracias, en todos doctor. los niños. Gracias, Sí, doctor. Gracias. Bienvenidos. Puntualidad informativa.